Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo aplicar la proporción áurea. Bueno, esta es una herramienta de diseño, es un concepto de diseño. Posee las siguientes características. Es un concepto conocido como el número de oro. ¿Por qué? Porque se encuentra en el arte, en el diseño, pero sobre todo se encuentra en la naturaleza. Entonces, uno de los análisis que siempre se ha hecho desde hace mucho tiempo es que debe haber como una inteligencia superior para que tenga esa proporción y ese desarrollo. El número de oro aparece en las proporciones que guardan los edificios, las esculturas, los objetos y muchas partes de nuestro cuerpo. Es el número que se expresa con la relación que guardan los números con la secuencia Fibonacci. Si no saben lo que es la secuencia Fibonacci, por favor, vean el video en nuestro canal. Algo que es muy interesante es que la proporción áurea se puede explicar a través de una ecuación matemática y el número literalmente es 1,618034. Esa es la base matemática sobre la que se construye esta espiral de oro, que podemos relacionarla visualmente con la proporción. La proporción áurea se puede usar en cualquier desarrollo visual, desde creación de logotipos, identidad de marca, infografía, flyer, fotografía, lo que ustedes se puedan imaginar de manera visual, se puede construir. Entonces, pues esto es muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando están diseñando, diseñan de manera intuitiva. Yo creo que esto se ve bien aquí, yo creo que esto se ve bien acá, cuando realmente no tiene ninguna fundamentación ni ningún porqué. Cuando no se utiliza proporción, y de hecho la proporción áurea es solo una de las muchas formas de proporción y de construcción de retículas que hay. Aquí en el canal tenemos varios videos en el que explicamos diferentes tipos de retícula. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente hace las cosas de manera subjetiva, es decir, yo creo que esto se ve bien aquí, entonces lo voy a dejar. Pero eso no es fundamento de nada para poder crear algo. Entonces sí es muy importante que nosotros entendamos el porqué del proceso de construcción. Como les decía, esto tiene una fundamentación en matemática. Yo voy a hacer como una versión bastante pop, perdón, explicando los diferentes elementos de construcción. Entonces partimos de un módulo de un cuadrado que es totalmente simétrico, ¿cierto? Que tiene lo mismo de largo que de ancho. Aquí estoy explicando pues la construcción de la espiral pues de manera visual. Nosotros generamos una división en toda la mitad de nuestro cuadro. Posteriormente nosotros hacemos un trazo transversal, ¿cierto? Del punto central a la parte superior para mirar los diferentes elementos de construcción. Posteriormente extendemos el segmento, ¿cierto? Entonces este segmento A, ¿cierto? Que es esta distancia que nosotros tenemos aquí, la proporcionamos con la sección B. Después de esto, nosotros nos damos cuenta la proporción que tiene el proceso de construcción y si aquí teníamos una línea recta, nosotros lo vamos a hacer acá de manera circular, como si tuviéramos un compás para poder sacar la proporción. De esta misma forma, esta es la retícula que nosotros tenemos para poder construir nuestra espiral que se va segmentando cada vez más. Entonces, esta sección tiene la mitad de esta sección y así sucesivamente hasta la parte más pequeña y de esa forma se construye el espiral. Algo que es muy interesante es que esta construcción de la espiral es 2/3 más pequeña que la construcción de la cola, ¿cierto? De la cola. Algo que es súper importante es que esta espiral no es algo que no se pueda mover o que no se pueda modificar. Y esto es algo muy importante porque esto es modular. En torno a esto, nosotros podemos girar los módulos, unirlos, construirlos, mirarlos de diferente forma, pero siempre va a estar proporcionado. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, aquí se están utilizando tres espirales áureas, ¿cierto? Tres elementos de construcción para crear un objeto específico. Ahí se crea, por ejemplo, un óvalo. Aquí tenemos diferentes elementos de construcción y es muy interesante porque este es el módulo básico y a partir de este nosotros lo podemos empezar a construir y a modificar. Entonces aquí vemos una modificación específica en torno a la construcción que nosotros estamos haciendo. Voy a mostrarles un ejemplo enfocado en la parte de identidad visual. Entonces, este es un logo con el cual yo creo que la gran mayoría de personas está muy familiarizada y nosotros partimos, si se dan cuenta, aquí nosotros giramos nuestra matriz,
¿cierto? Nuestro elemento, porque si se dan cuenta aquí la parte pequeña, pero yo la puedo girar como yo quiera, como yo quiera. Y aquí nosotros vamos a hacer una construcción con módulos circulares. Y la definición del módulo circular empieza acá, ¿cierto? Entonces, en esta sección que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Este es nuestro módulo más pequeño, es decir que este tiene el doble y este tiene el doble de esta sección. Ahora bien, con este módulo que nosotros tenemos aquí, con este círculo que nosotros tenemos acá, es con el que nosotros vamos a empezar a construir, ¿cierto? Entonces vemos diferentes círculos que se están uniendo, ¿cierto? Que están generando una proporción, pero ahí hasta el momento ustedes me dicen, pero Jorge, ahí no hay nada, y tienen toda la razón. Pero cuando yo estoy construyendo, cuando yo estoy proporcionando, ¿cierto? Y empiezo a unir esos elementos visuales de construcción, es cuando empiezo a generar una construcción. Y aquí yo sé que está proporcionado. Cuando algo a uno le dicen está desproporcionado, quiere decir que no hay una construcción lógica de cómo se hizo o por qué se hizo. Por eso es que muchas veces uno siempre dice, bueno, ¿y con la retícula de composición? ¿Qué principio utilizaste? ¿Utilizaste Fibonacci? ¿Utilizaste proporción áurea? ¿Utilizaste retícula tradicional editorial? Hay muchas, ¿cierto? Esta es solo una. Y hay algo que es muy interesante, no siempre tiene toda la construcción de acá, digamos que por ser un ejemplo, yo sí quería ver y mostrarles a ustedes cómo se hacen los elementos de construcción tradicional. Si nosotros tuviéramos elementos más pequeños, vendrían acá, 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 pero por construcción solo estamos utilizando estos de aquí. Y nosotros acá tenemos un arte final, pero tiene un porqué, ¿cierto? Aquí yo me doy cuenta cómo se construyó esto, ¿sí? No fue porque un día yo me paré y me puse a rayar y mágicamente las cosas aparecieron, no fue así. Y digamos que siempre que uno está utilizando un concepto de proporción, muestra el desarrollo, muestra qué es lo que está haciendo y tiene elementos simétricos o asimétricos que nosotros podemos utilizar dentro de este proceso de construcción. Sí es muy importante que lo tengamos en cuenta porque pues nos ayuda a poder diferenciar cada uno de estos elementos. Entonces, muy importante, si quería mostrarles cómo se hace la construcción, ¿cierto? De nuestra espiral, entender que estos módulos se pueden generar un millón de formas y que cuando nosotros mostremos el proceso de construcción, ya sea de nuestro, porque esto se puede utilizar para diseño editorial, bueno, para muchísimas cosas, lo podemos construir y saber que esto tiene una fundación matemática. Yo no la puse acá, traté de manejarlo de manera muy visual, pero sí sabemos como el concepto básico y cómo se hace. Como conclusión, podemos decir que la proporción áurea permite modificarse y adaptarse a cualquier tipo de figura. Ah, ¿eso solo funciona para círculos? No, para cualquier forma geométrica. Leonardo da Vinci trabajó siempre con proporción áurea y por eso su obra llegó al punto que llegó y uno lo puede utilizar realmente en cualquier cosa, en la parte de construcción, el cuerpo humano, perdón, tiene varios elementos que tienen esa identidad. La idea es construir desde la parte más básica hasta la parte más compleja, es decir, explicar por qué estoy utilizando este módulo para poder construir una figura muchísimo más compleja. Cuando se diseña y se crea, no se hace de forma intuitiva. Tiene un porqué y es esencial mostrar el proceso constructivo y de proporción. Muchísimas veces la gente muestra artes finales y uno no entiende de dónde salió esa construcción. Entonces sí es súper importante porque aquí podemos ver que todo tiene un porqué. En próximos videos vamos a explicar más tipos de proporción, más tipos de retículas porque pues no son las únicas y pues algunos también ya los tenemos dentro de nuestro canal. Entonces espero que les guste muchísimo. Muchísimas gracias a todos, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24/7, síganos en redes sociales. Recuerden que todos los lunes tenemos un nuevo video en español y todos los jueves un nuevo video en inglés. Muchísimas gracias y hasta la próxima.